23 de mayo de 1981. En plena transición democrática, un grupo de hombres, liderados por un exguardia civil, toman por asalto el Banco Central de España, más de 300 rehenes, supuestos explosivos y un país entero en vilo. Pero este no fue un simple robo, era una acción cargada de misterios, exigencias políticas, un líder conocido con su implicación en un golpe de Estado y un desenlace que dejó más preguntas que respuestas. El Banco Central permanece tomado mientras las fuerzas de seguridad negocian con los asaltantes. Desde los primeros disparos hasta la rendición final, el asalto al Banco Central te lleva al corazón de uno de los eventos más desconcertantes de la historia reciente de España. Hola a todos, soy Milena Traverso y les doy la bienvenida a esta nueva narración de relatos, donde todos los martes te traigo historias reales que no te puedes perder. ¿Listo para el episodio de hoy? Madrid, 23 de mayo de 1981. Un grupo armado interrumpe en el Banco Central de España. Rehenes, explosivos y un país entero paralizado por el miedo. ¿Quiénes eran? ¿Qué buscaban? Y sobre todo, ¿cómo termina esta historia que marcó un antes y un después en la joven democracia española? Hoy te contamos la increíble historia del Banco Central de España, un evento que atrapó la atención del mundo y dejó al descubierto las tensiones de un país en plena transición democrática. Eran cerca de las 12 del mediodía, cuando comenzó el caos. Un comando de 11 hombres, liderados por el ex guardia civil Antonio Tejero, entró en el edificio del Banco Central de Madrid. Vestidos con uniformes militares, los asaltantes portaban armas y supuestos explosivos. En cuestión de minutos, tomaron a más de 300 personas como rehenes. El olor a tensión era palpable. Las respiraciones contenidas llevaban el aire mientras los asaltantes marcaban su territorio. Según testigos, el líder del grupo gritaba órdenes y exigía que nadie intentara resistirse. Nos dijeron que si alguien intentaba salir, detonarían los explosivos. Fue aterrador. Nadie sabía si era una broma o si realmente estaban dispuestos a todo. Era un día común, aunque algo extraño en el aire, como si todo estuviera en calma antes de una tormenta. Yo trabajaba cerca del Banco Central. Ya a esa hora, cerca del mediodía, vi algunas personas que se movían rápido. No les presté mucha atención, pero algo en mi interior me dijo que algo no estaba bien. Fue poco después que escuché el primer rumor. El banco había sido robado. Fue difícil creerlo al principio, pero cuando llegaron los primeros informes oficiales, supe que todo lo que había visto esa mañana tenía que ver con el robo. La idea de que algo así pudiera suceder en pleno centro de Madrid, a tan pocos metros, me dejó helado. Lo que más me impactó fue la organización del asalto. Casi parecía una operación militar, y eso me hizo entender lo grande que había sido la operación. Mientras tanto, las fuerzas policiales rodeaban el edificio. La noticia del asalto corrió como una pólvora, y en cuestión de horas, los medios de comunicación comenzaron a cubrir el evento en vivo. Nuestro intento ha fallado. Solo queda elegir. Para poder entender la magnitud de este evento, es muy importante recordar en qué momento estaba España. Era 1981, apenas unos meses después del intento del golpe de Estado del 23 de febrero. En aquel golpe, el mismo Antonio Tejero había liderado un grupo de guardias civiles para tomar el Congreso de Diputados, en un intento por frenar la transición democrática. Aquel intento fallido dejó cicatrices visibles, pero lo que nadie esperaba era que, en meses después, estas tensiones reaparecieran en un lugar tan inesperado como el corazón financiero del país. Correos aquí 103. El Banco Central, uno de los edificios más emblemáticos de Madrid, permanece tomado por un grupo armado. Las fuerzas de seguridad negocian mientras el centro de la ciudad está completamente paralizado. ¡Que nos maten a todos! ¡Que nos están llevando y nos van a matar a todos! Las horas pasaban y la tensión dentro y fuera del Banco Central era cada vez mayor.
El reloj avanzaba lento y la incertidumbre dominaba tanto a los rehenes como a las autoridades. La negociación se convirtió en una partida de ajedrez, donde cualquier movimiento en falso podía ser fatal. Desde el principio, las autoridades adoptaron una postura firme. No cederían a las exigencias de los asaltantes, pero tampoco querían arriesgar la vida de los rehenes. El objetivo era desgastar psicológicamente a los atacantes. Las autoridades sabían que cumplir esas demandas era imposible. En lugar de ceder, ganaban tiempo con preguntas y propuestas que sabían que iban a ser rechazadas. A medida que avanzaba la noche, el cansancio comenzó a hacer mella en los asaltantes. Los rehenes notaron que discutían entre ellos con más frecuencia, mostrando signos de nerviosismo. Uno de los momentos más críticos llegó cerca de la medianoche, cuando los asaltantes colocaron un ultimátum. Si no recibían una respuesta satisfactoria en las próximas 2 horas, volarían el edificio. A las pocas horas del asalto, un equipo especializado en negociaciones llegó al lugar. El primer contacto con los asaltantes fue muy tenso. Queremos la liberación de los presos políticos y un vehículo seguro para escapar. Si no lo tenemos, empezaremos a ejecutar rehenes. Correos aquí 103. El equipo de negociación intensificó los contactos. A cada exigencia de los asaltantes respondían con retrasos calculados. Mientras tanto, un equipo táctico estudiaba un posible asalto del edificio. Las opciones eran limitadas. Un ataque en falso podría provocar una tragedia. La policía logró convencer a los asaltantes de liberar un pequeño grupo de rehenes, mujeres embarazadas y personas mayores. Este fue el primer indicio de que las tensiones dentro del grupo armado comenzaban a ceder. Mientras tanto, los rehenes que permanecían dentro intentaban interpretar los gestos de los asaltantes. Uno de ellos, según se reportó más tarde, preguntó en voz baja: ¿De verdad tenemos un plan? Con la madrugada avanzando, las fuerzas de seguridad desplegaron equipos tácticos en puntos estratégicos. Estaban listos para poder entrar si los asaltantes hacían el más mínimo movimiento. Sin embargo, la verdadera ruptura llegó al amanecer del segundo día. La comida y la presión psicológica habían desgastado al grupo armado. Algunos de los asaltantes comenzaron a pedir poder negociar su propia rendición, separándose de la línea dura del líder. La policía aprovechó este momento para ofrecer garantías de vida si entregaban las armas. Pasadas las 9 de la mañana, los primeros asaltantes salieron con las manos en alto. El último en rendirse fue Antonio Tejero. Salió con paso lento, desafiando con la mirada a los agentes que lo rodeaban. Su gesto era de derrota, pero también de desafío, como si no reconociera el fracaso total de su operación. Tras 37 horas de tensión, el asalto al Banco Central terminó sin víctimas fatales. Los supuestos explosivos resultaron ser falsos, pero el impacto psicológico y social del evento fue profundo. España entera respiró aliviada, pero las preguntas sobre las motivaciones reales de los asaltantes apenas comenzaban. El asalto al Banco Central no fue solo un ataque a una institución financiera, sino también un recordatorio de lo frágil que era la democracia española en aquellos años. El evento generó una gran atención mediática, alimentando debates sobre la seguridad y la estabilidad política. Los asaltantes fueron juzgados y condenados, pero sus acciones quedaron marcadas como uno de los episodios más desconcertantes de la transición española. A pesar de que el asalto no logró sus objetivos, sigue siendo una muestra de tenso clima político que vivía España en los primeros años de la democracia. El asalto al Banco Central fue mucho más que un robo fallido. Fue un reflejo de las tensiones, las inseguridades y los desafíos de una España que estaba construyendo su camino hacia el futuro.
Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. La historia tiene mucho que enseñarnos si estamos dispuestos a escuchar. Déjanos tus comentarios y acompáñanos en futuros relatos. Esto fue El asalto al Banco Central, entre el golpe y el caos. Hasta la próxima.